Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar estudiando en esta tarde el libro de Hebreos. Seguimos estudiando el libro de Hebreos, este hermoso capítulo, el capítulo 11 del libro de Hebreos. Así que les voy a pedir, por favor, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. A partir del versículo 23 en adelante, vamos a ir compartiendo acerca de este mensaje que el escritor está dando aquí. Y el escritor está tomando algunos testimonios del Antiguo Testamento, partiendo por Abraham, Sara, Isaac, Jacob, dice, tomando estos ejemplos de la fe que ellos tienen, que es una fe práctica, es una fe que no solamente se basa en un concepto, sino que es más bien una fe que marca el estilo de vida, marca un estilo de vida en nuestras vidas. Así que vamos entonces de inmediato a comenzar nuestro estudio. Déjeme un poquito ver aquí esta cosa aquí del celular. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, estás guiando, enseñando, instruyéndonos a través de tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque podemos ver a través de tu palabra, Señor, la manera, Señor, y la paciencia en la cual tú nos enseñas, tú nos guías y tú hablas a nuestros corazones y nos instruyes. Gracias, Padre, por darnos este maravilloso privilegio de poder estudiar tu palabra a través de estos medios. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están conectados ahí, que tú bendigas sus vidas grandemente, que tú les llenes con tu Espíritu Santo y que puedas abrir su mente, su corazón, para recibir la enseñanza fiel de tu palabra, Señor. Que nada ni nadie nos pueda entorpecer, Señor, la enseñanza de tu palabra. Que nada nos pueda estorbar, Señor, sino que nos podamos mantener firmes estudiando tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia en medio de este tiempo tan difícil, pero también es muy necesario, según lo que vemos aquí, porque esto define nuestra fe, esto define nuestro cristianismo, la decisión que hemos hecho por seguirte, por servirte, por adorarte, Señor. Rogamos, Señor, tu bendición y la enseñanza fiel de tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, entonces, Dios les bendiga, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos de inmediato entonces a leer aquí, en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Vamos a leer aquí el párrafo, lo que vamos a estudiar esta noche en detalle. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque podemos ver a través de tu palabra esta fe puesta en práctica, Señor. Te rogamos, Dios, esta noche que nos enseñes, nos instruyas y nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí nosotros miramos y vemos en el primer versículo que acabamos de leer aquí, el propósito del escritor a los hebreos es, en este versículo 23 precisamente, es mostrar que los padres de Moisés, ellos pusieron en práctica su fe. ¿De qué manera? Cuando ellos ocultaron a sus padres, cuando ellos ocultaron a Moisés
recién nacido, por 3 meses, dice, porque le vieron niño hermoso, dice. Y fíjense en esta frase, por favor, dice, y no temieron el decreto del rey. Para mirar con mayor detalle esta historia, yo les voy a invitar, por favor, que vayan a Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2, en el versículo 1. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 2, en el versículo 1, para mirar el contexto en que se desarrolla esta historia. Rápidamente, dice así, Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice, nacimiento de Moisés, un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos es este. Dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iría a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, aquí nosotros miramos y podemos ver que se desarrolla una historia, el nacimiento de Moisés. Y el escritor señala aquí que los padres de Moisés por fe, dice, lo escondieron por 3 meses. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué lo escondieron? Bueno, la historia dice claramente que después de José, el gobernador de Egipto, hebreo, se levantó un faraón que no conocía a José, y este faraón tuvo mucho temor, mucho miedo, dice, de la proliferación de los hebreos, es decir, los hebreos estaban aumentando en número, seguían naciendo, seguían creciendo, en número, que este faraón tuvo mucho miedo de que estos hebreos, de que los hebreos pudieran rebelarse en algún minuto o se pudieran unir a un enemigo de Egipto y pudieran rebelarse contra los egipcios. Entonces, ¿qué hace este faraón? Este faraón decreta una ley que todos los niños varones debían morir. Y le encarga claramente aquí a las parteras egipcias, por supuesto, que cuando ellas asistieran a un parto de las mujeres hebreas, que inmediatamente le quitaran la vida a estos varoncitos, a estos niños, y conservar la niña, conservar la vida de las damas, de las mujeres. Entonces, vemos aquí claramente que esta instrucción obviamente no la toman a pie estas parteras, sino que muchas veces estas mujeres tenían temor de Dios en su corazón, es lo que dice la Biblia. Si usted puede mirar en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, por tiempo no lo vamos a leer, pero en Éxodo capítulo 1 aparece esto. Y usted puede mirar ahí, puede observar que estas mujeres tuvieron temor de Dios y desobedecieron al rey. Estas mujeres decidieron desobedecer a Faraón, conservando la vida de los niños. Entonces, cuando ellas desobedecen, también están arriesgando sus vidas. Pero vemos ahí al final del capítulo 1 de Éxodo que estas mujeres fueron bendecidas por Dios, porque estas mujeres obedecieron más a Dios que el decreto de Faraón, que era asesinar a estos niños. Entonces, esto nos enseña en primera instancia, cuando el escritor toma este ejemplo, nos enseña claramente aquí que la fe muchas veces nos lleva a tomar una posición clara de obediencia a Dios,
de obediencia a Dios y desobediencia a las leyes del hombre, que va contra Dios. Fíjate aquí, Faraón quería asesinar a todos los varones, a todos los niños recién nacidos. Quería asesinarlos completamente, y estas parteras tuvieron temor de Dios, y estas parteras decidieron obedecer a Dios, obedecer 100% a Dios y desobedecer el decreto del rey, aún arriesgando sus vidas. De la misma manera también, hermanos, como aplicación práctica, nosotros vemos aquí claramente que muchas veces las leyes del hombre, cuando atentan contra las leyes de Dios, contra los principios establecidos de Dios, tales como, por ejemplo, si lo llevamos fielmente a lo que está enseñando aquí, tales como, por ejemplo, se está estableciendo, y en otros países ya está establecida esta ley que va contra la vida. Es una ley que está a favor del aborto, que es una ley que está a favor de la eutanasia, es una ley donde está a favor del cambio de género, cambio de sexo, está a favor de la homosexualidad, está a favor del lesbianismo, etcétera, etcétera. Son leyes claramente que atentan y blasfeman el nombre de Dios, son leyes que van contra lo establecido por Dios en su palabra. Por lo tanto, nosotros genera que una posición clara. Esto nos enseña a quién vamos a obedecer. ¿Vamos a obedecer a Dios y desobedecer las leyes del hombre? ¿O obedecer las leyes del hombre y desobedecer claramente las leyes de Dios? El creyente debe tener esta posición clara, una fe práctica. Por lo tanto, vemos aquí en primera instancia que el escritor a los hebreos nos enseña aquí que la fe práctica, la fe es una fe práctica que nos lleva a tomar decisiones que muchas veces van a arriesgar nuestra integridad física. Y vemos aquí un hecho importante. Se decretó esta ley en el Antiguo Testamento por Faraón de asesinar a estos bebés. Pero sin embargo, mira tú aquí cómo Dios tiene control absoluto. No hay nada que a Dios le sorprenda, porque Dios aún así tenía dos mujeres preparadas. Dios aún así tenía dos mujeres listas para poder cumplir el plan perfecto de Dios, y así el mundo, en este caso Faraón, no atentar contra la vida de los hebreos. El plan de Dios se va desarrollando de la misma manera. Entonces, vemos nosotros aquí que los padres de Moisés, cuando vieron claramente que Dios estaba interviniendo en esto a través de estas dos mujeres, quienes conservaron la vida a estos niños hebreos, cuando los padres de Moisés vieron esto, entonces ellos inmediatamente, dice, tuvieron fe en Dios y confiaron en Dios, que Dios los seguiría guardando, que Dios seguiría guardando a su pueblo fielmente. Por esa razón, vemos aquí lo que el escritor a los hebreos, volviendo a Hebreos 11:23, señala: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no, fíjate esta frase por favor, y no temieron al decreto del rey. ¿Por qué no temieron al decreto del rey? Porque los padres de Moisés tenían su fe, y aplicaron su fe, y practicaron su fe claramente en Dios, y eso les daba confianza y les daba seguridad. Así que nosotros miramos aquí que los padres de Moisés, su fe no solamente era un concepto, sino que aquí su fe también fue puesta a prueba, porque también ellos, dice aquí claramente el escritor, tanto del libro de Éxodo como el libro de Hebreos, dice que los padres tuvieron a Moisés 3 meses, no lo podían tener más tiempo. Y usted sabe que un bebé se va desarrollando, va creciendo, va llorando. Entonces, si los egipcios descubrían que la familia, que Amram y Jocabed, que así se llamaban los padres de Moisés, tenían un pequeño ahí, lo iban a matar, iba a venir el gobierno, lo iba a tomar, lo iba a confiscar y lo iba a matar. Entonces, aquí nosotros vemos que esa fe que ellos tenían en Dios tuvo que ser puesta a prueba también con acciones concretas, Entonces, ellos debían decidir. ¿Y cuál fue su decisión? ¿Qué es lo que ellos decidieron? Volviendo a la historia original de Hebreos capítulo 2, en el versículo 7, lo que hicieron ellos es entregarlo a Dios, ponerlo en las manos de Dios. Dice la historia en Éxodo 2 que ellos hicieron una barca pequeñita, especie de cuna, bien segura para que el agua no entrara, y bien puesta ahí, y lo pusieron en el río,
y tuvieron que dejarlo. Ahora, esto no quita, por ejemplo, que ellos no hayan tenido el temor. Obvio, es el temor natural, pero ellos confiaban, lo que dice aquí el escritor de los Hebreos, que ellos como padre confiaban en que Dios lo iba a cuidar, que Dios lo iba a proteger. Pero sí quiero dejar súper claro esto, que ellos no es que se hayan deshecho del niño, no es que, ahora bueno, si Dios aquí, no es que hayan tomado una actitud irresponsable, sino que ellos sí tenían temor. Pero ellos ese temor lo pusieron en Dios. Entonces, pero vemos aquí cómo se va desarrollando el plan de Dios. Cómo se va desarrollando el plan de Dios de tal manera aquí que vamos a mirar que Dios es soberano, que Dios tiene control absoluto y que Dios desarrolla sus planes con el favor del hombre o sin el favor del hombre. Dios desarrolla igualmente sus planes. En este caso puntual, Moisés, cuando fue puesto en el agua, fue cuidado por Dios, fue protegido por Dios. Es más, fue protegido Moisés, que vamos a mirar aquí, fue protegido Moisés por el gobierno, por los egipcios. Mira lo que dice aquí, Éxodo capítulo 2, versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, aquí se está desarrollando el plan perfecto de Dios, pero ¿qué habría pasado, por ejemplo, si Amram y Jocabed, los padres de Moisés, todavía conservan a su hijo ahí, en ese contexto, todavía lo conservan? No hubiese existido, hubiese muerto, lo hubiesen descubierto y hubiese muerto. Pero aquí Amram y Jocabed, ellos confiaban en Dios y soltaron a su hijo y lo dejaron en las manos de Dios. Y Dios lo cuidó, Dios lo protegió, Dios realizó su plan mejor, totalmente mejor de lo que ellos podrían haberse imaginado, totalmente impensado que ellos pudieran imaginarse que iba a suceder esto. Imagínate, el mismo gobierno egipcio, el mismo imperio egipcio establece una ley para matar a todos los recién nacidos, pero aquí hay un recién nacido que no murió, sino que fue cuidado, protegido, subsidiado por la misma madre, por su misma madre, y fue, más encima le pagaron por criar al hijo. Interesante. Algunos piensan que son casualidades, pero para Dios no existen casualidades, son el desarrollo del plan perfecto de Dios. Entonces, vemos nosotros aquí en este primer punto que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada que escape a su control, a su soberanía, a su poder. Entonces, mirando este punto aquí doctrinal, principio, ¿usted piensa que Dios tenga el control a esta pandemia en la cual nosotros estamos viviendo? ¿Piensa usted que Dios está en control absoluto de esta pandemia, de este virus que nos está aquejando a todos? ¿Piensa usted que Dios tiene control o para Dios le sorprendió esta pandemia? Miren, aquí lo que nos dice la Escritura, que todo lo que se veía, al nacer Moisés, todo lo que se veía de ahí en adelante era una tragedia. Era una tragedia. Más encima, los padres lo dejan a la deriva, en el río, lleno de animales salvajes, muchos peligros, arriesgando. Sin embargo, vemos aquí claramente que Dios tenía su mano sobre ellos. Tenía su mano sobre ellos. Lo que era tragedia, Dios lo transformó en, ¿qué dice? En bendición. Y no solo eso, sino más encima, subsidiado por el mismo imperio que los mandó a matar. ¡Qué increíble! Increíble, esas son las cosas que hace Dios. ¿Cuándo? Cuando el hombre pone su fe en práctica. Cuando el hombre pone su fe en práctica. Cuando el hombre vive su fe y le cree realmente a Dios. Entonces, mirando este punto de vista, la pregunta que viene inmediatamente es ¿por qué entonces nosotros muchas veces tenemos miedo, tenemos temor, tenemos miedo a que Dios
no puede cuidar de nosotros? ¿Por qué muchas veces dudamos de que Dios pueda cuidar de nosotros? ¿Por qué muchas veces hoy día, mirando aquí, por qué muchas veces nosotros estamos temerosos de lo que nos está sucediendo personalmente, ya sea temor, enfermedad, miedo de quedar sin trabajo, temor muchas veces de esta pandemia que nosotros estamos viviendo aquí? Si nosotros miramos esta historia de fe, Dios nos dice aquí claramente y nos enseña aquí a través de la historia que Dios se preocupa aún de los más mínimos detalles, de los más mínimos detalles, de lo que nosotros no nos imaginamos, Dios ya lo pensó. De lo que nosotros muchas veces no pensamos que pueda suceder, Dios ya lo pensó, Dios ya lo hizo. Entonces, vemos nosotros aquí que no tenemos excusa, no tenemos ninguna excusa, ninguna razón para poder estar temerosos, para poder estar con miedo. Debemos echar a andar nuestra fe, debemos tomar pasos de fe como estos padres toman pasos de fe. Dice aquí, estos padres tomaron pasos de fe a tal punto que obviamente fue arriesgado en todo lo que nosotros miramos y vemos aquí. Pero así también nosotros debemos tomar pasos de fe como cristianos, como hijos de Dios. Y estos pasos de fe muchas veces traen riesgos. Estos pasos de fe traen riesgos, pero son eficaces, son necesarios para nuestra vida, son necesarios para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, para nuestra relación personal con Dios. Así que piensa en esto siempre, que aquel que no conoce a Dios, no va a tomar esos pasos de fe, siempre va a vivir lleno de temor. No va a tomar esos pasos de riesgo, por decirlo de alguna manera, confiando en Dios. ¿Por qué? Porque confía en sí mismo, porque no tiene temor de Dios en su vida. Entonces los padres de Moisés son un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se entregaron a Dios, ellos obedecieron a Dios, pero también desobedecieron al decreto del hombre. Obedecieron a Dios y desobedecieron al decreto del hombre que atentaba contra los principios y los mandamientos de Dios. Entonces, debemos nosotros preguntarnos en este día, ¿a quién nosotros estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo el decreto del hombre? Porque si nosotros tenemos temor, si nosotros tenemos miedo de lo que este virus pueda hacernos, pueda crearnos, si nosotros tenemos miedo a la enfermedad, en cómo pueda terminar, si nosotros tenemos miedo a la situación económica en la cual estamos viviendo, que es muy inestable, si nosotros tenemos miedo a eso, entonces simplemente, de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia, no tenemos fe en Dios. No tenemos fe en Dios. No creemos en Dios. Y Dios nos enseña a estar confiados en Él, a creerle en Él y descansar en Él y enfocarnos siempre en Dios, en lo que Él pueda hacer y no lo que el hombre pueda hacer, porque muchas veces nosotros vivimos de acuerdo y en base a la circunstancia que nos rodea y no de acuerdo a lo que Dios nos enseña aquí en su palabra, que es tener fe, tener confianza en Él, creer y descansar en Dios. Y eso es una fe práctica. Y nosotros muchas veces no ponemos en práctica esa fe. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Salmo 118:6, dice lo siguiente: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi pregunta es, ¿realmente tú tienes la seguridad y la convicción, la certeza de que Jehová está contigo? Entonces, si Jehová está contigo, ¿por qué estás con temor? ¿Por qué estás con miedo? Si Jehová está contigo, entonces, ¿por qué no has tomado un paso de fe en confiar, descansar y creer en Él? Porque la Biblia dice aquí que si tú tienes esa confianza y seguridad de que Dios está contigo, entonces no debes tener miedo a lo que el hombre pueda desarrollar o solucionar. Entonces, vemos claramente en este primer versículo 23 aquí que la fe es tomar decisiones concretas de cuál será, claramente como cristianos, de cuál será mi postura frente al mundo que me rodea, al mundo que es
perverso, al mundo que está decretando leyes, está creando leyes que van contra Dios. ¿Cuál es entonces mi posición como creyente, como hijo de Dios? Mi posición como creyente, como hijo de Dios, no es solamente tener una postura, un concepto de lo que es fe. Mi postura, mi decisión, mi testimonio como creyente, como hijo de Dios es mi vida. Mi vida. Es decir, que mi vida refleja, mi vida espiritual ante el mundo refleja a quién realmente gobierna mi corazón, a quién realmente le he entregado mi corazón, en quién realmente yo he confiado. Y eso va a reflejar el mundo. Si yo no confío en Dios, téngalo por seguro que voy a ser igual que el mundo. No va a haber ninguna diferencia. La única diferencia es que voy a la iglesia y me congrego. No, y eso no es, eso no quiere decir que solo eso es un hijo de Dios. Simplemente eso lo hace usted una buena persona. Y la salvación no es solamente para las buenas personas, sino para aquellas personas que ponen en práctica su fe y confronta al mundo. Porque esa persona que pone en práctica su fe con su vida incomoda al mundo, con su vida, con sus acciones, con sus actitudes incomoda al mundo. Porque realmente su fe es puesta en acción y con argumentos espirituales sólidos presenta una defensa de la fe que hay en nosotros. ¿Se fija? ¿Se fija que es importante la fe? Pero la fe en Dios, pero la fe no como concepto, sino la fe puesta en práctica. Porque veamos esto. Hoy día el mundo está avanzando con pasos agigantados, levantando leyes que van contra los principios de Dios y que van a afectar tarde o temprano no solamente el cristianismo, sino que van a afectar a nuestros hijos, a nuestros hijos. Fíjese aquí, la mayoría de los creyentes, si bien es cierto, estamos encerrados en nuestras casas y estamos encerrados cómodamente, viendo cómo el mundo sigue poniendo con sus leyes o decretando sus leyes para poner un bozal a la iglesia de Dios, prohibiendo así enseñar la palabra de Dios, porque según ellos dice el mundo que la Biblia discrimina, que la Biblia hace acepción. ¿Y qué nos dice Dios frente a esto? Que la iglesia tiene que tener una postura, que la iglesia tiene que tener una voz, que la iglesia tiene que con su vida, porque una cosa es tener voz y la otra cosa con su vida demostrar una fe práctica en mi familia, en mi vecindario, en mi trabajo, demostrar con mi vida de que yo sirvo a Dios, de que yo amo a Dios, de que es preferible obedecer a Dios, de que yo obedezco a Dios y no voy a transar mis principios y mis valores con las leyes perversas mundanas que el mundo está creando. Y esto también se ve como principio fundamental en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan hicieron un milagro? Esto aparece en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan hicieron un milagro y vinieron los del Sanedrín y los tomaron prisioneros y los golpearon y los amenazaron y todo eso. Y cuando los tomaron ahí prisioneros, dice, les intimaron y les prohibieron que en ninguna manera ellos tenían que hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Les prohibieron. Hoy día se están promulgando leyes de esa envergadura. Van a llegar al punto de prohibir. Ya nos tienen a todos arrinconados, ya nos tienen a todos encerrados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí? Yo no estoy diciendo que en forma irresponsable tenemos que ir y alzar la voz. No, Señor, yo no estoy diciendo eso, sino que lo que nosotros tenemos que sacar en limpio de esto es qué es lo que realmente estoy haciendo con mi fe. La estoy poniendo en práctica, estoy creyendo en Dios, estoy siendo en materia útil, estoy siendo vida útil en las manos de Dios para que Él me use, ya sea en mi vecindario, como digo, en la familia, en todo lugar, teniendo una posición clara, como Pedro y Juan dicen aquí, cuando a ellos les prohibieron seguir enseñando y hablando en el nombre de Jesucristo, ellos dijeron, juzguen ustedes si esto es justo delante de Dios. Obedecer delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro aquí? Pedro nos está diciendo, no podemos dejar lo que hemos aprendido, no podemos dejar de decir lo que hemos nosotros escuchado, no podemos dejar de nosotros de decir, ¿no? Está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído. En otras palabras, en resumen, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Porque Jesús es real. Porque la fe es real, la fe en Dios, creer en Dios es algo real, es algo que se ve. Mi fe se ve. No solamente debo calificarme como cristiano por lo que digo, por lo que soy, sino realmente mi fe se ve reflejada por cómo vivo, si creo o no creo en Dios. ¿Quién gobierna mi corazón? ¿Quién gobierna mi vida? Así que hay algunos por ahí que dicen, sí, pero a ver, momentito, ¿sabes que la fe es muy personal? La fe es personal, usted no puede decir si yo tengo o no tengo fe, sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero también la Biblia dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, dice Santiago, ¿no? Porque la fe sin obras, cuando dice obras, no se está refiriendo a buenas acciones que uno hace al mundo, que uno hace a la gente. Cuando dice la fe sin obras, es decir, la fe sin la consecuencia real, es muerta. La fe que no es puesta a prueba, porque esta es una fe sacrificial. Oiga, vea usted aquí, póngase en el lugar de Amram y Jocabed. ¿Usted estaría dispuesto a dejar a su hijo, ponerlo en una barquilla y dejarlo a la deriva, en el río? Si usted no tuviera fe, si usted no tiene fe, no hace eso. Si Amram y Jocabed no hubiesen hecho eso, no hubiesen obedecido a Dios, Moisés habría muerto. Pero ellos confiaron en Dios. Aunque eso les significó sacrificio, negarse a sí mismo. Pero confiaron en Dios. La fe es sacrificio. La fe no es solo concepto. La fe es sacrificio. Es negarse a uno mismo. Y creer 100% en Dios. Y Dios nos va a respaldar. Es lo que dice aquí, claramente. Por tanto, debemos tomar decisión concretas. Porque si tomamos decisiones concretas, si tomamos pasos de fe, ¿sabe? Eso nos define como cristianos. Eso sí nos define como cristianos verdaderos, como cristianos reales, que vamos de acuerdo al plan y a la palabra de Dios. Eso es lo que hicieron Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Ahora, no se olvide el contexto aquí, porque el escritor a los hebreos que estamos estudiando esta noche saca a relucir este punto. Porque recuerden que los cristianos de esa época, los cristianos en que fue escrita esta carta a los hebreos, estaban volviendo atrás, estaban retrocediendo, estaban abandonando su fe. Porque ellos solamente tenían un concepto de fe y no habían puesto su fe en práctica. Hoy día está sucediendo exactamente lo mismo. Sigamos leyendo, volviendo aquí a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, aquí vemos otro punto importante aquí que el escritor a los hebreos está destacando. Ahora, ¿qué destaca aquí el escritor a los hebreos? La decisión, pero ¿la decisión de quién? De Moisés. Fíjate aquí, por la fe Moisés hecho ya grande. O sea, Moisés ya estaba en una edad adulta. Él muy bien podría ahí tomar sus propias decisiones, ya no estaba bajo la dirección o la enseñanza de sus padres o la... Sin embargo, él dice, vamos a mirar aquí, él ya siendo ya adulto, él decidió, rehusó. La palabra rehusó quiere decir que él rechazó esto. Llamarse el hijo de la hija de Faraón. Entonces,
cuando dice aquí que rechaza todos estos privilegios, ¿sabe qué? Rechaza todos estos privilegios porque dice aquí, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. ¿Sabe por qué rechazó todo esto? Porque Moisés se identificó ¿con quién? Con el pueblo hebreo. ¿Y qué hacía el pueblo hebreo en aquella época? Eran esclavos. Pero Moisés rechazó esto, el derecho de ser egipcio con todos los privilegios que esto tenía. ¿Para qué? Para identificarse con el hebreo, con su propio pueblo. Es decir, aquí, entonces, el mensaje que el escritor a los hebreos quiere señalar aquí es que aquellos creyentes que estaban débiles en la fe y que estaban pensando retroceder de su fe y dejar su fe, que vean aquí la decisión de Moisés. Moisés rechazó los bienes de este mundo, los privilegios que este mundo daba. Rehusó ese recurso que le traía a él privilegios, le traía bondades, le traía riquezas, un nombre, es decir, oiga, muchas cosas, pero dice aquí que él rechazó esto, porque se identificó, hubo una identificación con su pueblo hebreo. Y ese es el mensaje que está dando el escritor a los hebreos aquí. O sea, oiga, usted está retrocediendo porque lo están persiguiendo. Ve a Moisés, eso le está diciendo, ve a Moisés. Dejó todo de lado, todos los privilegios que podía tener al ser hijo de la hija de Faraón, lo rechazó, lo dejó de lado, porque se identificó con el hebreo esclavo. De la misma manera también, hermanos, muchas veces el cristiano que no tiene su fe firme o solo tiene un concepto de fe, muchas veces es como estos hebreos, a quien fue dirigida esta carta. ¿Cómo así? Muchas veces el cristiano retrocede. ¿Sabes por qué? Porque el cristianismo le incomoda. Porque el cristianismo le incomoda. Porque no está viviendo esa fe verdadera, no tiene una base, no tiene un fundamento sólido de quién es Dios realmente para su vida. Yo me he encontrado en muchas oportunidades con personas que realmente tienen solo un concepto de Dios. ¿Sabe usted que nuestra fe, la fe del creyente es puesta a prueba y es el creyente quien tiene que decidir dónde va a estar? A ese punto Dios nos está llevando en este tiempo, a decidir dónde nosotros vamos a estar, dónde nosotros vamos a quedarnos. La fe verdadera saca al creyente, ¿sabes qué?, de su comodidad. Moisés está enseñando cuando dice aquí, él hecho grande, él ya estando en una edad adulta, él decidió rechazar este gran recurso y privilegio e identificarse, o solo para identificarse con los hebreos. Ahí hay un sacrificio. Ahí hay un despojo. Muchos creyentes están estancados en su fe, por decirlo de alguna manera, porque no quieren salir de su comodidad. Quieren seguir disfrutando de esta comodidad. Aquí nosotros vemos que el escritor a los hebreos también, como confronta a la iglesia, también nos confronta a nosotros hoy día con nuestra realidad. ¿De qué manera? ¿Le incomoda a usted, por ejemplo, que lo identifiquen como cristiano? ¿Le da incomodidad? ¿Le da a usted incomodidad? ¿Le da miedo a usted de que sus amigos o familiares sepan que usted se congrega en una iglesia o que usted está estudiando, leyendo la palabra de Dios y usted pueda creer en ella? ¿Eso a usted le da temor? ¿Le da a usted temor de decir realmente lo que dice la Biblia frente a los principios corruptos y perversos que esta sociedad está enseñando y está tratando de imponer? ¿Le da a usted temor? ¿Le da a usted miedo de poder decir, ¿saben qué? La Biblia, la palabra de Dios, porque yo creo en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice esto? ¿O simplemente usted, como muchos cristianos, se quedan callados viendo cómo las personas
se mofan, hacen burla y pisotean la fe. Y usted, siendo supuestamente cristiano, lleno de temor, lleno de miedo, usted no dice nada, se queda callado. Hoy día nosotros estamos llenos de cristianos que son más bien agentes secretos. ¿Cómo así? Son agentes secretos, es decir, que en su trabajo, en su familia, en su vecindario, en donde se desenvuelven diariamente o comúnmente, la gente no tiene idea de que son cristianos. ¿Sabe por qué algunos cristianos no presentan una defensa con mansedumbre y reverencia, una defensa, una postura bíblica acerca de blasfemias, de perversiones que esta sociedad está aceptando y adoptando? ¿Sabes por qué? Porque esos cristianos lamentablemente tienen miedo a perder ya sea una amistad, ya sea a que lo tilden de fanático, ya sea a que lo rechacen. Pero ¿sabes qué? La fe nos lleva a ese punto. La verdadera fe en Dios nos lleva a tomar una posición clara y definitiva. Pero aquí no podemos ser, cristianos en lo oculto, en lo secreto, que nadie sepa, ¿no? Señor, eso no sirve. Eso no sirve. Ahora, fíjate que Moisés dice en la Escritura que él tenía 40 años. Y esto es un hecho también importante que debemos nosotros destacar. Moisés tenía 40 años, como decía anteriormente, ya no estaba bajo la dirección de sus padres. Él ya era una persona adulta, él podía decidir y él decidió. Y esto es lo que me llama mucho la atención y me confronta. Él decidió el sufrimiento. Él decidió ser considerado y ser calificado como un hebreo, como un esclavo. Él decidió. Mi pregunta es, ¿qué lo llevó a esa decisión? ¿Qué lo llevó a esa decisión? ¿Por qué Moisés tenía esta decisión tan clara de identificarse con el pueblo hebreo, con sus hermanos hebreos, a tal punto de que en una oportunidad, fíjense ustedes, que en una oportunidad, aunque cometió un error, sí, fue un error, pero él pensaba y él creía que iba a ser el libertador porque se identificó a tal punto con el pueblo hebreo que vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos y él lo mató? Eso fue un error. Fue un error, pero el punto que yo los quiero llevar aquí a pensar y meditar, ¿por qué Moisés tenía esta decisión tan clara siendo adulto, teniendo y viviendo en todas las comodidades y privilegios? ¿Por qué se identificó con el pueblo hebreo? ¿Por qué dice aquí el escritor a los hebreos? Por fe, porque no te olvides de esto, esa es la base. Por fe, Moisés rechazó los privilegios, rechazó la fama, rechazó la riqueza para identificarse con el pueblo hebreo. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué razón? Por la influencia. ¿La influencia de quién? La influencia de sus padres. Amram y Jocabed. ¿Entiendes? La influencia de sus padres, Amram y Jocabed. Ellos influenciaron. La Biblia dice, la palabra de Dios nos dice, especialmente a los judíos, dice claramente ahí, que debes enseñar al niño en sus primeros años de vida la fe, la palabra de Dios. Pero ojo con esto, no solamente como un concepto, sino con tu vida. Tú tienes que enseñar aquí. Tú tienes que enseñar aquí a tus hijos. Por ejemplo, Moisés, cuando estuvo en su primera etapa de niñez y adolescencia, bajo el cuidado de su madre Jocabed. La Biblia no lo dice, pero vemos el resultado. Aquí está el resultado, la decisión. Dice aquí claramente que su madre le hablaba de Dios, le comentaba de Dios, le hablaba de Dios. ¿Y por qué le hablaba con tanta convicción y tanta seguridad? Porque esta mujer junto con su esposo vivió a Dios. Vivió a Dios. Y eso es lo que marcó
profundamente el corazón de Moisés para luego, en una edad adulta, poder decidir e identificarse con sus propios hermanos hebreos. Jocabed, como dice la escritura aquí, instruyó al niño, enseñó al niño en el camino correcto, que es la palabra de Dios, para cuando el hombre tuviera ya conciencia, y tuviera él autonomía, pudiera él decidir por Dios. Mi pregunta es, ¿estás tú influenciando a tus hijos? ¿O de qué manera, estás influenciando a tus hijos? ¿A través de qué fe estás tú influenciando a tus hijos? ¿Qué tipo de fe estás enseñando a tus hijos? ¿Qué tipo de fe tú estás enseñando a tus hijos? ¿Una fe cómoda? ¿Una fe superficial? ¿Una fe tal vez que sea tipo de amuleto de buena suerte, que para conseguir a cualquier cosa que tu hijo quiera le dice, ora a Dios y Él te lo va a conceder? ¿Ese tipo de fe tú estás enseñando a tu hijo? ¿Sabes qué? Esa no es la fe que nosotros vemos aquí. Y que influye y que marca el corazón del niño. No es esa fe. No es esa fe que aparece aquí, la que estamos viendo aquí. Porque la fe que Dios nos enseña aquí es creer en Dios y confiar en Dios aún cuando no veamos los resultados. Esa es la fe. Y cuando no vemos los resultados, seguimos creyendo y confiando en Dios. ¿Por qué? Porque creemos y confiamos en Dios, que Él tiene el control absoluto de todo y que no hay nada que escape a su voluntad. Eso es lo que estamos nosotros mirando. Eso es lo que estamos nosotros viendo aquí. Porque la fe en Dios, hermanos míos, se practica tomando pasos de fe, arriesgando aún nuestra propia vida. Eso es confianza. Y eso es lo que los padres de Moisés inculcaron en él desde pequeño, desde niño. Y cuando él era ya adulto, rechazó los privilegios que Egipto ofrecía. Entonces, hermanos, esta es una gran enseñanza para nosotros aquí. ¿De qué manera nosotros también fomentamos la fe de nuestros hijos? Porque una cosa es de qué manera nosotros estamos enseñando la fe, o sea, qué tipo de fe le enseñamos a nuestros hijos. Lo segundo es cómo nosotros fomentamos esta fe a nuestros hijos. ¿Me explico cómo así? Por ejemplo, a veces nosotros para enseñar la fe a nuestros hijos tomamos ejemplos bíblicos, que son buenos, sí, por lo demás, ejemplos bíblicos de cómo ellos deben enfrentar situaciones en la vida. Por ejemplo, le decimos, mira, a ver, se me escapa algún ejemplo en este minuto, pero mira la fe de David. David tuvo tanta fe que él con una piedra, él mató a un gigante. Y mataba osos y mataba leones. Entonces hay que tener esa fe, creer en Dios. Una cosa es enseñar el concepto basado en escrituras bíblicas, en historias bíblicas como la que le acabo de mencionar, y la otra es con nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando está en un momento, en un tiempo de enfermedad, de aflicción, de inestabilidad económica? ¿Qué hace usted? ¿Se desespera, se entristece, cae en angustia, cae en depresión? ¿Qué hace usted? ¿O confía en Dios y se aferra a Dios y cree en Dios? Y cree en Dios. Porque si usted no confía en Dios, entonces usted se va a volver triste, se va a poner triste, se va a poner con mucho miedo. Incluso se va a deprimir, se va a angustiar. Y eso es una fe falsa. Y con eso, ojo, con eso usted no está fomentando la fe a sus hijos porque ellos están mirando. ¿De qué manera fomenta la fe a sus hijos? Cuando está en aflicción, cuando está en dolor, cuando está en dificultad, ¿qué hace? ¿Se vuelve a Dios? ¿Se aferra a Dios? ¿Ora a Dios? ¿Enseña a sus hijos a orar para ver la gloria de Dios?
Importante. ¿De qué manera nosotros estamos influyendo a nuestros hijos? Si lo estamos influyendo solamente con un concepto de fe o con una fe práctica. Eso es muy importante que nosotros podamos entender también hoy día. Nosotros hoy día, hermanos míos, lamentablemente tenemos que reconocer que muchas veces, y se ha visto esto, y cada vez que vaya pasando el tiempo se va a ver con mayor claridad y evidencia esto, que enseñamos a nuestros hijos claramente una fe superficial, no una fe puesta a prueba, no una fe práctica, sino enseñamos a nuestros hijos, de hecho nuestros hijos y muchos creyentes se saben de memoria el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí se quedan. Y se quedan con ese concepto y lo dicen en cualquier lugar. Es pues la fe, pero no entienden lo que eso significa. La fe aquí nos lleva a través de este salón de la fe, como menciona aquí. Es una fe práctica, es una fe que se pone a prueba. Es una fe que se pone a prueba claramente aquí. Ahora, ¿por qué nosotros hoy día no tenemos claro este concepto de que la fe es práctica? Porque estamos lamentablemente, como decía, viviendo en un mundo cómodo. En un mundo donde tenemos que reconocer, hermanos, que Dios no es nuestra prioridad. En un mundo donde tenemos que reconocer que Dios no es prioridad, sino que lo que es prioridad para nosotros es todo lo de Egipto, haciendo un simbolismo aquí de la decisión que hizo Moisés. Moisés rehusó el recurso de ser descendiente o de ser parte de los egipcios, que era un imperio mundial de la época, muy rico, muy sabio, mucha fama, mucho dinero, muchas riquezas. Moisés rehusó eso. Nosotros, ¿por qué? Perdón, rehusó eso por identificarse con el hebreo. Nosotros al contrario, hoy día estamos viviendo en un mundo en donde sí nos importa todo lo de Egipto, todo lo material, toda la influencia, todo el conocimiento, toda la filosofía, todo el estilo de vida. ¿De quién? De Egipto. De hecho, muchos creyentes podemos ver hoy día, o que se llaman creyentes, están viviendo toda la comodidad, entre comillas. No digo que sea mala la comodidad, pero para que me entienda usted el punto, hoy día hay muchos creyentes que están viviendo toda la comodidad de todos los recursos que Egipto da. En este caso, que el mundo da. Todos. Y nadie quiere sacrificar, y nadie quiere hacer nada, y nadie quiere poner su fe en práctica. Es triste el tiempo que estamos viviendo. ¿Y por qué razón? ¿Sabes por qué? ¿Por qué razón? Porque la persona hoy día no ha dejado el mundo, no ha dejado su filosofía de vida. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice que tú tienes que buscar primeramente las añadiduras, lo material. Y si te queda tiempo, busca a Dios. Eso es lo que está diciendo el mundo. Y hay muchos creyentes que están metidos en eso, que están sumidos en eso. Entonces, ¿por qué nos cuesta despojarnos? ¿Por qué no podemos decidir tan claramente como Moisés rehusó ser esto para convertirse en esto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque no tenemos convicción. Porque vivimos una religión. Porque vivimos una superficialidad de lo que es fe. Y eso no es simplemente el cristianismo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo claramente, el que quiere, si no dijo así, el que quiere seguir en pos de mí, siga viviendo como lo está haciendo. Siga viviendo como lo está haciendo. Siga viviendo de acuerdo a la costumbre y filosofía de este mundo. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Instrumento de muerte. Tome su cruz los miércoles y los domingos. ¿Eso dijo? Tome su cruz cada día y sígame. Juan también dijo en 1 de Juan capítulo 2 versículo 5, textualmente dijo, no ame al mundo. No ame al mundo, así tajantemente dijo, no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. O sea, Juan es muy directo. Sigamos leyendo versículo 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando dice permanece para siempre, se refiere a que permanece también en la eternidad. Pero el que ama, dice, el mundo y sus deseos, y no hace una decisión clara, precisa, concisa, con seguridad, con convicción, con riesgo, si quiere llamarlo así, como lo hizo Moisés, entonces es de este mundo y no conoce al Padre y nunca ha tenido su relación personal con el Padre. Hoy día, hermanos míos, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? La misma decisión que nos da como ejemplo aquí el escritor de los Hebreos, tomando la vida de Moisés. Si servir al mundo o servir a Dios. Pero no se puede tener lo mejor que ofrece el mundo y no se puede tampoco vivir y tener lo mejor que ofrece Dios. No se puede. No se puede vivir en esos dos mundos. Moisés la tenía súper clara. Moisés la tenía súper clara. Él sabía muy bien que no podía vivir en los deleites de Egipto como también vivir con los hebreos. No podía hacer eso. Santiago, el medio hermano del Señor, en capítulo 4, versículo 4, es más directo aún y dice, oh almas adúlteras. Mira cómo llama a estas personas que son ambiguas, a estas personas que son superficiales, dice, almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago capítulo 4, versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Terrible. Terrible, hermanos míos. Sigamos leyendo Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés hecho ya grande, rechazó los deleites de Egipto para llamándose hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí está la respuesta, aquí está la clave. Moisés rechazó todos estos deleites, escogió, otra palabra clave, escogió, lo que llega a confirmar que no estaba ahí la presión ni la obligación, no, Moisés voluntariamente, personalmente escogió, no titubeó, escogió, él eligió. Esto es lo que yo quiero para mi vida. ¿Qué? Quiero identificarme con los hebreos porque yo soy hebreo. Y yo voy a quedarme aquí con los hebreos, sabiendo y entendiendo que él podía gozar de los deleites. Pero mira cómo llama los deleites. Dice, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites, subraye esto, temporales del pecado. Eran deleites temporales, o sea, lo que ofrece el mundo es un deleite temporal. Es un deleite temporal. Es un deleite que realmente sí, pásalo bien. Hoy día hay gente que tiene esta filosofía. Lo que para ti es bueno, lo que para ti, la verdad, te hace feliz, hazlo. Lo que realmente para ti te llena, lo que para ti realmente es algo que te satisface, que te deja pleno, hazlo, ¿qué importa? Hazlo. Vive tu vida. Pero Moisés aquí nos enseña que él eligió ser maltratado, que gozar los deleites temporales que atrae el pecado. Las cosas que muchas veces la gente quiere es comodidad, fama, dinero, amor. Eso es lo que quiere la gente hoy día. Eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quiere vivir la gente. Y dejar de lado a Dios. ¿Y saben cómo calman sus conciencias? Participando en una congregación como esta, perdonen que sea tan directo, pero esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Tenemos que decidir si seguimos en estos deleites temporales que son del pecado o realmente me someto, rindo mi vida completamente al señorío de Jesucristo. Moisés aquí rechazó la fama, la fortuna que podía tener con todos los egipcios. Eligió vivir el maltrato. ¿Cuál era la razón de su elección? ¿Qué lo motivó a esa elección? Número uno, no quería disfrutar de estos deleites porque él sabía que eran pasajeros. No quería disfrutar de eso, no quería pasar en eso.
Los deleites del mundo son temporales, hermanos míos. ¿Cuáles son los deleites del mundo? Lo material, lo afectivo, lo intelectual. Eso no satisface el corazón del hombre. Eso no llena el corazón y el vacío que tiene el hombre en su corazón. Y usted sabe que así es, porque es algo temporal. Y número 2, ¿por qué razón Moisés escogió ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es la clave? La clave está aquí. Porque su mirada estaba puesta ¿dónde? En el galardón. ¿Quién le enseñó ese galardón? Sus padres. Sus primeros años de vida. En los primeros años de vida, cuando los niños, cuando los hijos están en nuestros primeros años de vida bajo nuestro techo, esa es la oportunidad que nosotros tenemos de enseñarle a nuestros hijos un cristianismo real y verdadero basado en una fe práctica, o enseñarles todo lo contrario, un cristiano hipócrita que dice pero no hace. La mirada de Moisés estaba puesta en el galardón, en el premio que el Señor le iba a dar. ¿Por qué? Por su obediencia y por su fidelidad a Él. La otra cosa importante que Moisés sabía muy bien, por eso esta decisión lo recalca aquí el escritor a los Hebreos. Dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, dice, mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se acuerda que alguien en el Nuevo Testamento dijo, todo lo que yo he conseguido en mi vida, todos mis pergaminos, todos mis estudios, todas mis metas logradas, todo lo que yo he conseguido, dijo, lo he estimado basura porque eso a mí no me sirve absolutamente de nada? ¿Quién fue que dijo eso? ¿No fue Pablo? Porque el único objetivo y el único propósito es agradar y alcanzar la meta, el galardón que me fue prometido y que debo mantenerme fiel y firme. Eso es. Eso es. Entonces Moisés sabía muy bien que no podía vivir en Egipto, un tiempo en Egipto y un tiempo acá con los hebreos. No podía hacer, no, o tenía que tomar una decisión. Nosotros muchas veces, hermanos míos, nos llamamos cristianos, pero en nuestra vida real vivimos como mundanos. Vivimos como mundanos, amando más las cosas de este mundo que obedeciendo a los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿y sabes cómo se ve esto? Se ve muchas veces cuando nosotros dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a lo que la sociedad establece como importante. ¿Qué establece como importante la sociedad? Que tú tienes que ser un hombre de bien, que tú tienes que ser un hombre profesional, que tú tienes que ser un hombre intelectual, que tú tienes que ser un hombre con capacidades, que tú tienes que ser un hombre Yo no digo que eso sea malo, no estoy diciendo eso, por favor. No me califique así, no digo que eso sea malo. Pero eso no es lo necesario, eso no es tan importante como el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque lo necesario es realmente tener nuestra vida espiritual llena, plena, realizada con nuestro Señor Jesucristo, en relación personal con Él, tomando decisiones en seguirle a Él, servirle a Él. Así que si yo digo que soy cristiano, y si yo me estoy congregando regularmente en una iglesia como esta, pero no estoy viviendo como cristiano en mi vida diaria, entonces realmente no soy cristiano, no soy hijo de Dios. Porque lo que yo vivo, porque lo que yo creo, porque lo que yo me muevo diariamente y lo que muestro en mis actitudes, en mi conducta, en mis tratos, en mis relaciones con los demás, es lo que me define realmente quién soy yo, si soy hijo de Dios o soy simplemente un hipócrita. No estamos nosotros diciendo que debemos procurar tener una fe perfecta. Moisés no fue perfecto, pero él fue creciendo en su fe. ¿Por qué? Obedeció a Dios. ¿Sabes cuál es la clave, hermano? Obedecer a Dios. Por la fe, quiero señalar este último versículo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés vivió una experiencia personal con Dios. Moisés decidió por Dios. No solamente él supo de Dios, no solamente él puso en práctica su fe, sino que Moisés decidió por Dios. Se identificó con el hebreo, rechazó las cosas temporales de este mundo para vivir los vituperios que le proporcionaba el ser un hebreo, el identificarse y el ser como hebreo porque él era hebreo. Moisés dejó todo eso de lado. Por lo tanto, él vivió esta experiencia personal con Dios. Esta experiencia personal de conocer a Dios. Por lo tanto, a él no le importaba la ira, el enojo del rey. No le importaba eso, no le importaba cómo el rey reaccionara. No le importaba eso, no le puso atención. Porque Moisés estuvo viviendo en paz, Moisés descansó, Moisés confió, Moisés creyó, porque Moisés tuvo una experiencia personal con Dios y le creyó a Dios y descansó en Dios. Importante. ¿Cómo es tu fe en este día? Haz una reflexión en tu día aquí. ¿Cómo ha sido tu fe en este tiempo? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás con temor? ¿Por qué estás con miedo? Debes realmente poner tu fe en Cristo Jesús. Debes confiar en Él. Debes ser un cristiano real, verdadero, que proyecte, que muestre que realmente es hijo de Dios, por lo que vive, no por lo que dice, por lo que vive. La fe es negarse a sí mismo. La fe es sacrificarse por servir a Dios, porque estamos en un mundo corrupto y perverso. Por lo tanto, si tú en esta noche piensas y dices que la verdad yo no siento esa incomodidad, si tú en esta noche dices la verdad es que yo no siento esa persecución a la que el pastor se está refiriendo, está hablando, la verdad es que yo estoy bien, yo creo en Dios, pero más allá no. ¿Sabes qué? Entonces haz esta reflexión personal. Y ten un tiempo en oración con Dios para ver si realmente eres hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios tiene aflicciones en este mundo. El verdadero hijo de Dios es aquel hijo de Dios que pone a prueba su fe y su fe es probada. Y cuando la fe es probada, es decir, para concluir, cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, ahí se ve realmente en quién creo, si creo en Dios o no. Tienes que hacer esa reflexión porque estamos viviendo en esos tiempos hoy día. A eso nos está llevando toda esta sociedad y todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir que Dios nos enseñe y su palabra pueda ser real en nuestras vidas. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos esta enseñanza que nos confronta con nuestra realidad, de quién realmente somos ante ti, Señor, y lo que somos ante ti, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos, Señor, a decidir por seguirte, aunque eso nos cueste rechazo, discriminación, aflicción. No importa, Señor. Porque tú, Señor, nos vas a enseñar en tu palabra que contigo estamos seguros. Que lo que tú nos dices en tu palabra es fiel y verdadero. Y que tú nos hablas en tu palabra, que tú nos guardas en completa paz a los que confiamos y creemos en ti, Señor. Oramos, Dios, para que tú te reveles a aquellos, Señor, que están débiles en la fe, aquellos que con su conducta y su estilo de vida están, Señor, volviendo atrás y no se están dando cuenta, Dios. Revélate a sus vidas esta noche y puedas tú remover su conciencia y su corazón, no para condenación, sino para que podamos volver al camino correcto, Señor.
Pedimos tu bendición esta noche por cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan unas muy buenas noches y que descansen. Que Dios los bendiga, nos volvemos a ver entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que tengan buenas noches.